Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Les quiero contar el círculo vicioso, digo yo, de muchos cultivos de flores y de muchos cultivos en general. Como ya saben, al lado de mi casa, este es un cultivo de flores de exportación. Entonces, ¿cómo funcionan estas empresas? Aquí tienen lotes, tajos, que siembran con flor. Cuando está de cosechar, entonces vienen y la cortan para poderla exportar. A esto se dedican. Cada que cortan uno de estos lotes, le meten una guadaña, una máquina para cortar los tallos a ras. Dejan todo lo que cortaron, lo dejan sobre el suelo para que se seque. Y cuando se seca lo queman. Así es como funciona. Luego de que lo queman, entonces de nuevo vuelven y siembran. ¿Sí ven acá? Aquí esta linecita que está nueva. La de encima ya está próxima a generar flor. Y cuando da flor, pasan cortando. Y toda esta materia orgánica la dejan sobre el suelo para que se seque y queme. Yo he venido al día siguiente de que ellos han quemado estos restos de cosecha, al día siguiente de que ya ha parado el fuego, y he medido con un termómetro el suelo y todavía sigue a 80 grados centígrados. ¿Qué vida va a haber ahí? Entonces, un cultivo de estos que produce la cosecha, la corta, se la lleva, poda todo, no deja ningún tipo de planta viva y todo lo quema de esta forma tan agresiva y esperan para volver a sembrar. Esto es un suelo que es adicto completamente a productos químicos. Ellos me dicen, no, es que si no echamos tal veneno, a nosotros no nos dejan los thrips, a nosotros no nos deja tal plaga, tal cosa. Esto es un cultivo que se puede gastar el 30% de su utilidad, se lo puede gastar en productos químicos. Otra cosa que hacen después de quemar, vienen 3, 4, 5 empleados, todos con azadón, para poder dejar la tierra bien blandita, dicen ellos, porque es que se les pone dura. Pero ¿cómo no se les va a poner dura la tierra, hombre, por Dios bendito, cuando lo que nos suelta la tierra son las raíces de plantas vivas y los microorganismos? ¿Qué microorganismos van a haber cuando le meten candela, hombre? Entonces vienen 4, 5, 6 empleados con azadones para dejar la tierra así. Esto es tierra compacta, esto es tierra que rápidamente se va a volver a compactar. ¿Qué hace la lluvia? Las gotas de lluvia caen, levantan la parte que está suelta en la superficie. Cae primero la gruesa y cae de último la más livianita. Se va acumulando la más livianita en la superficie y endurece. Son las raíces. ¿Qué raíces hay aquí? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada hasta que después de que siembran, cosechan, exportan, queman, vuelven y rompen y vuelven y arrancan. Eso es un círculo vicioso. ¿Cuál es mi recomendación? Siembren y que cuando cosechen y piquen la materia orgánica sobre el suelo, ya no la quemen, que esa va a ser la fertilización del mañana. Entonces, sobre esta que ya cosecharon, siembren huerta, siembren hortalizas, diversifiquen los ingresos, diversifiquen las ganancias de la empresa, siembren alimentos que puedan estar cosechando a los 3, 4 meses más o menos. No dejen esto sin plantas. Vuelvan y monten flores. Cuando cosechen las flores, vuelvan y monten fresas o monten cilantro y cebolla. Y así no solamente van a tener un suelo más fértil, más poderoso, garantizándoles con estas prácticas que cosecha tras cosecha van a tener un mejor suelo. Diversifican los ingresos y el tiempo que le gastan los trabajadores aquí boleando asadón, capacítelos y súbalos de nivel. ¿No sería mejor?
Muchísimas gracias por su atención. Un excelente día. Las personas que realicen estas prácticas, paren, coméntenme, pregúntenme, que yo les ayudo con mucho gusto. Si les gusta la agricultura regenerativa, si les gusta cuidar el suelo, si te quieres convertir en ganadero de los bichitos, no se te olvide suscribirte y darle al like. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones.